en el tiempo, ¿no? Que muchos relatos de la palabra, muchas historias de la Biblia son descritas, era un tiempo donde las personas dependían de la producción de la tierra, ¿no? Dependían para sobrevivir de que haya buenas cosechas, de que haya lluvia, y era la actividad principal de producción para las personas. Y una mala producción, ¿qué significaba? De que alguien estaba en problemas, ¿no? Y que todas las personas estaban en problemas, ¿no? Una mala producción significaba tener sequía, tener hambre, no había lo suficiente para alimentar a las personas, por lo tanto alimentar igual a los animalitos que les ayudaban, ¿no? En las cosechas, y eso hacía que sea un lugar muy difícil de vivir y muy difícil, un tiempo muy difícil de sobrellevar. ¿Amén? Ahora hay muchas cosas en las cuales las personas pueden llegar a sobrevivir, pero en este tiempo era primordial de que haya una buena cosecha, de que haya lluvia, ¿no? Era primordial porque si no, las personas morían de hambre. Y en el tiempo de ella le había ido a su esposo, ¿no? Se había casado, dice que hubo hambre en la tierra, y dice de que ellos se fueron, ¿no? Se fueron a otra región. Ahí sus dos hijos se casaron con las mujeres de esa región, a Moab, ¿no? Se fueron de Israel. Eso significaba que, escucha bien, se estaban alejando de Dios, ¿no? Porque en ese tiempo era así. Se estaban un poco alejando del Señor por el hambre y por muchas cosas que a veces nos pasan en la vida. Se alejan, se van a Moab, sus hijos se casan con dos chicas que no conocían a Dios. No, pero ahí Noemi quizás fue muy inteligente, seguro les hablaba a sus nueras de Dios, ¿no? Porque eso se nota en el fruto que después se ve en la vida de Ruth, ¿no? Pero ahí, no, por estar y quizás lejos del Señor, a Noemi le va muy mal en todo, ¿no? Pierde a su esposo, después pierde a sus dos hijos. Y ahí, imagínense lo que era para esa época, para una mujer, esa situación. No, que solamente había una actividad que rendía económicamente la supervivencia, y en ese tiempo había mucho machismo, había la mujer no podía sobrevivir si no tenía una descendencia, unos hijos que puedan velar por su vida, e hijos varones, no más que todo. Entonces era una situación muy difícil para ella. Ella pierde todo. No había prosperado económicamente, pierde a sus hijos. Imagínense el dolor grande, no solo de perder al esposo, sino perder a sus dos hijos. Pero ahí el Señor se acuerda de ella y hace que Ruth lo mire a él, a Dios, y le diga, Ruth sea tan fiel con su suegra, que le diga, sabes que yo no te voy a abandonar. En otras palabras, le estaba diciendo, yo voy a ser ahora tu hija, y voy a ir donde tú vayas, voy a creer en lo que tú quieras, en lo que tú crees, y tenme a mí, ¿no? Qué hermosa entrega, ¿no? De la vida de Ruth. Y así yo la quiero a mi suegra. ¿No? Que soy su cumpleaños. Es cierto. Y realmente no se ve, ¿no? Se ve de que después ella escucha, y esta frase tenemos que memorizarla muy bien. Noemí escucha que Dios visita a su pueblo, y dice, en unas versiones dice, les da la bendición de que otra vez hay una buena cosecha, por lo tanto hay pan. Entonces Noemí dice, le agarra a Ruth y le dice, vámonos a mi tierra, y allí Dios nos va a ayudar, ¿no? Porque no tenían ni casa ni nada, tenían un terreno que les pertenecía, pero estaban yendo a decir, Dios, ayúdanos y sácanos adelante, ¿no? Y bueno, la historia, para no dejar inconclusa, cuenta de que allí hay un pariente cercano, Boaz, que para velar por ella se casa con Ruth, ¿no? Ruth concibe, tiene un hijito que era Obed, y de ahí sale la descendencia de David, y de David sale el Señor Jesús. Así increíble, ¿no? La historia, ¿no? Y Noemí realmente es bendecida por el Señor. Entonces, nosotros vemos, ¿no? De que por la fe de ellas Dios prospera, ¿no?
Pero esta frase, Dios visitó a su pueblo, es muy importante. Amén. Y nosotros tenemos que ser personas que siguen y buscan a Jesús, así como Noemí dijo, ya no me importa, me alejé, pero vuelvo a los caminos del Señor, y procuran una visitación en sus vidas y hacer una casa para Cristo. Amén. Porque la constante visitación de Dios hace que todas las cosas prosperen. Amén. Por eso el Señor dice, busquen su reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso dice, si tú lo tienes a Él, y en muchas canciones hemos escuchado de oraciones, lo tienes todo. Porque cuando Él está, todo prospera, todo crece, todo es maravilloso, no hay necesidad de nada. Imagínense cómo va a ser nuestro hogar en el cielo. Acá estamos acostumbrados a sufrir, a llorar, no conocemos otra cosa a veces que obstáculos, que dolor, que pruebas, que dificultades, que lágrimas, ¿no? Muchos, algunos más que otros en otras áreas, ¿no? Pero dice la Escritura que cuando ya estés con Él, dice que no va a haber nada, ninguna necesidad tan increíblemente, que dice que no va a haber necesidad de sol, porque la luz de Jesús va a ser suficiente. Imagínense cómo es el sol que alimenta las plantas, hace todo. Dice, no va a haber necesidad porque solo su luz va a ser suficiente para toda la existencia, tanto humana como de la creación de los animalitos y todo lo que conocemos. Amén. Vamos a leer Ruth 1 del 5 al 6, dice la Escritura, murieron también los dos, Malón y Quelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Amén. Lo que hay que procurar es la visitación de Dios. Que el Señor descienda. Hay una promesa de una visitación futura, no solo en el tiempo del fin, sino en momentos determinados en diferentes épocas de la historia. Y creemos de que nosotros podemos ser parte y cambiar la historia si le pedimos a Dios que descienda. Si le pedimos a Dios, Señor, ven a morar acá, visítanos. Vamos a leer 1 de Pedro 2, el versículo 12 del capítulo 2 de 1 de Pedro. Dice así, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Qué increíble consejo, amén. A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Amén. La primera parte es hermosa, ¿no? Que dice, procúrense siempre en aquellos que no conocen al Señor, tener una conducta irreprochable, porque si te acusan de algo, tú vas a mostrar las buenas acciones, mostrar el amor de Dios, mostrar las obras de Dios, y a tal punto que eso va a hacer que esas personas que no conocen al Señor glorifiquen y digan, wow, qué increíble, ¿no? Yo le he hecho de todo y esa persona ha reaccionado como Cristo, ¿no? Así, ¿no? Y ahora no quiere decir que te dejes maltratar, no quiere decir eso, no me malinterpreten, pero sí dice que muestres bondad, que muestres perdón, que muestres misericordia. Eso va a ser más de mostrar venganza, mostrar dolor, mostrar todo lo negativo que podamos sacar de nosotros. Amén. Y al final de este versículo 12 dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, ¿no? Y acá se está refiriendo en el tiempo final, pero entendemos que la visitación no solo es en el tiempo final, sino puede haber momentos en que Dios desciende, momentos en que Él va a descender y listo, eso es todo. Amén. ¿Qué es una visitación? ¿Qué es una visitación? Un tiempo específico y especial donde Dios mismo viene e interviene en una situación en nuestras vidas o en la iglesia
o en algún problema o circunstancia. Amén. Es cuando el Señor viene, el Señor mismo viene e interviene y está ahí presente, ¿no? Nos imaginamos, ¿no?, una pelea de dos personas y de repente, el Señor, y eso pasó en la palabra, ¿no? Y el Señor mismo se puede saber qué está pasando, ¿no? Hablar qué está pasando entre ustedes y ponía como que una solución, ¿no? Y qué increíble que realmente el Señor desciende en una visitación en nuestras vidas, donde lo imposible se hace posible, donde lo que no es puede llegar a ser, donde quizás que no teníamos esperanza, ni una meta, ni una visión, Él aparece para darnos un propósito, para cambiarnos, para transformarnos. Amén. La palabra visitar en griego significa pasar, atravesar, recorrer, ¿no? Cuando el Señor pasa de una manera manifiesta. Cuando hay una visitación pueden ocurrir milagros y ver el poder de Dios desatado de muchas maneras, de muchas formas. Amén. Incluso cuando hay una visitación se despiertan ministerios, se despiertan llamados, se despiertan dones. No, el Señor se ha presentado a mí, me ha puesto, no sé, en el corazón poder levantar un ministerio para niños, poder servir de esta manera en la congregación, levantar un ministerio de misericordia, qué sé yo. Y ocurren muchas cosas, ¿no? Ahora, muchos en la iglesia del Señor, inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo, se preguntaron y decían, si esto ocurre en una visitación, ¿por qué no mejor le pedimos al Señor que no solo nos visite, sino que venga a vivir de una vez acá, ¿no? Así ya de una vez instalado, ¿no? Con todo, ¿no? Con televisión, cable, internet, ¿no? Que vengas acá y que acá sea tu morada, donde tú habites. Amén. Y realmente pidámosle al Señor, ¿no? Cuando usemos esa palabra visitación, pidámosle al Señor que pueda ser una morada permanente de Cristo en medio nuestro, en este lugar, un lugar donde Él viva, donde Él esté. Y cada persona que llegue, cada persona que se acerque, pueda decir, Dios está con ustedes. Dios está acá. Amén. Y yo me acuerdo la primera vez que yo no conocía al Señor. Mi familia tampoco conocía al Señor. Pero resulta de que cuando se reveló el Señor en mi vida, yo tenía como 15 años. A esa edad, ¿qué hace uno? Está en otra menos que buscar a Dios, en muchos casos, ¿no? Al menos si nunca te han llevado a la iglesia, etcétera, ¿no? Pero cuando el Señor se reveló en mi vida, no, yo dije, eso es todo, ¿no? Yo dije, Señor, yo quiero vivir contigo siempre. Amén. Y yo le entregué mi vida al Señor, y me acuerdo que en ese tiempo hubo una oración general en la Plaza San Francisco, convocaron a todos los que podían, y yo me acuerdo que fui, ¿no? Y ahí, ¿no? Porque yo decía, Bolivia, decía, tan lleno de cosas malas, corrupción aquí y allá, ¿no? Pero me acuerdo que ese día se reveló el Señor a mi vida, ¿no? Y me decía, yo soy Dios de Bolivia. Amén. Y me decía, yo soy el Señor, ¿no? Con esa palabra. La palabra Señor no es suficiente, ¿no? Quizás en inglés hay dos palabras, ¿no? Uno puede dirigirse a una persona Sir o Mister, ¿no? Pero Lord solo se dice a las personas que tienen quizás un título, son de la realeza, ¿no? Quizás no tenemos en español algo para diferenciar, pero Él es el Señor. Amén. Y acá, ¿no? El Señor mismo desea que nosotros seamos su habitación, su casa. Vamos a ver la historia de un hombre llamado Obed-Edom. Amén. No sé si la conoces, que enriquezca todo el conocimiento que el Señor te ha dado. Pero vamos a ver antes el contexto, ¿no? En Primera de Samuel 4, el versículo 2, vamos a leer varios pasajes porque quiero que comprendas cuán importante es la presencia de Dios y cuán importante era para el pueblo del Señor. El versículo 2 dice, los filisteos se pusieron en orden de batalla
para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. 7. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento, y añadieron: ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y un hombre de Benjamín corrió del campamento de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años y sus ojos se habían cegado, no podía ver. Y el hombre dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Terrible, ¿no? ¿Qué pasó? Voy a resumirlo, y yo quería leerlo todo para que tu espíritu reciba la importancia. ¿Qué significa cuando Josué es levantado, ¿no? Moisés, el Señor les dice: vayan y tomen. Muchas veces el Señor guió a Josué diciendo, levantando el arca del pacto, y decían, Dios les decía: yo estoy aquí en el arca del pacto, en medio de los querubines, porque el arca tenía figuras de querubines, ¿no? Encima, ¿no? Con sus alas extendidas, que lo miraban a él, como en el cielo, que hay querubines que están contemplando. Entonces, ahí cuando los levitas levantaban en sus hombros el arca, ¿acaso había ejército que podía contra Israel? No, porque el Señor peleaba por ellos y a todos los derrotaba. Y eso estaba en su historia. Decían: si el arca de Dios está acá, o sea, la presencia de Dios está acá, vamos a vencer. Amén. Vamos a vencer y no va a haber nadie que se vaya en contra de nosotros. Pero resulta de que estaban en la batalla contra los filisteos, ¿no? Y resulta de que pierden y se mueren 5,000 soldados. Y ellos se agarran y dicen: ¿por qué Dios nos ha derrotado? Y dijeron: ya sé lo que nos falta, traigamos el arca. Entonces los 2 hijos de Elí, que eran los sacerdotes Ofni y Fines, traen el arca. Pero lo que sucede es que igual pierden, ¿no? Y de repente matan, y no solo 5,000, caen, dice 30,000 personas. Y se llevan los filisteos el arca del pacto,
los 2 hijos de Elí son asesinados y todo mal, ¿no? Todo mal. Y de paso, Elí quizás sentía en su corazón, porque dice vibraba, ¿no? Porque los israelitas se le habían llevado el arca, pero quizás el Señor le estaba diciendo algo. Y de repente él escucha, ni siquiera fue tan fuerte la noticia que sus hijos murieron, fue Dios ya no está acá, se ha ido. Eso fue lo que hizo que él caiga para atrás. Y pasaron muchas cosas terribles, ¿no? Y lo que sucede es que uno dice, ¿pero por qué? Escúchame bien, porque Saúl no amaba al Señor. Antes de eso, Dios se había apartado de Saúl. Saúl no quería su presencia. Saúl le interesaba solo figurar, pese a que Dios había hecho muchas cosas por Saúl, lo había sacado de la tribu más pequeña, lo hizo rey, pero él no amaba a Saúl como David lo amaba, ¿no? Y no solo eso, sino que los hijos de Elí, Ofni y Finés, no sé si has escuchado sus historias, eran, dice, personas que deshonraban a Dios en todo, ¿no? Ellos lo que hacían era que la gente tenía que venir para ofrecer los sacrificios y traer el animalito, y ellos les daban la carne cruda. Entonces lo que tenía que hacer el sacerdote era asarla al fuego, porque era un símbolo de aroma fragante, y tenían que comérselo como diciendo, Señor, comunión contigo, ¿no? Era un poco ritual, un poco más elaborado. Pero ellos lo que hacían era, les decían, no, denme la carne cocida. ¿Y saben qué hacían? La vendían. Y hacían terribles cosas. En ese mismo tiempo Samuel estaba siendo levantado, era más chiquitito, ¿no? Y peores cosas que no las menciono. Si tú averigualas, hacían cosas horrendas en la casa de Dios. Horrendas, no amaban a Dios. Entonces era como que el Señor era tan poderoso para decir, si bien mi presencia está en el arca, yo me puedo ir en un instante. Entonces permitió que los filisteos se lleven el arca. El Señor está diciendo, ¿saben qué? No estoy acá. Yo no estoy acá. No estoy con Saúl, no estoy con Ofni y Finés, y me voy de acá. Y eso fue terrible porque perdieron y pasó de que realmente fue todo algo sumamente triste. Pasaron los años y el Señor se había fijado en David y dijo, este sí es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque David amaba su presencia. Lo amaba a él. Amén. Le cantaba, ¿no? En la soledad. Y lo obedecía y le preguntaba, Señor, hago esto. Y tenía una comunión con él. Los salmos, los primeros 50 salmos, un poco más, él los ha compuesto. Porque lo amaba. Amén. Amaba a Dios. Entonces, resulta que cuando, por otro lado, Samuel creció aprendiendo a amar a Dios, no como Finés, como Ofni, que deshonraban a Dios. Él realmente fue distinto, ¿no? Fue discípulo de Elí. Elí no pudo hacer eso con sus hijos. Tú tenías con su discípulo, impartió todo el amor de Dios, ¿no? Entonces, David es levantado. Entonces, lo primero que hace David, dentro de las muchas cosas que él hizo, dijo, bueno, acá lo primero que vamos a hacer es traer la presencia de Dios. Amén. Vamos a traer el arca de Dios. Por su lado había pasado otra historia con los filisteos, ¿no? Y fue impresionante también esa historia. Pero dijo David, vamos a traerlo. Entonces dicen en su emoción, van a buscar el arca, ¿no? Obviamente van con personas, lo ponen en un carro y lo quieren traer. ¿Cómo lo solemos hacer las personas? Es decir, a ver qué tengo que traer ya, buscar un carro nuevo, así el mejor carro. Pero el Señor se enoja, ¿no? Y las personas, se iba a caer el arca y había una persona que tocó el arca y cae muerto. Ahora uno dice, ¿pero por qué, Señor? O sea, ¿qué quieres? Pero lo que sucedía es que en la ley decía que solo podían cargar el arca los levitas en sus hombros. Esa era la ley. Y además había que ofrecer sacrificios, ¿no?
Entonces había una manera, había una forma, pero David no la hizo, entonces por eso murió. Y en eso que fue, ¿no? Vamos a leer 2 de Samuel 6, del 10 al 12. 2 de Samuel 6, 10, dice así: y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿No? Pasa este incidente con Usa y David dice: pucha, no, Dios es santo, dice, ¿no? Lo que vamos a hacer es llevemos el arca a la casa de una persona que vivía aquí cerca, llamado Obed-Edom, y lo llevan ahí. Y se van, y hasta esperar instrucciones, hasta leer la ley otra vez, saber cómo hay que traer el arca, etcétera, no sé, ¿no? Entonces dice que el arca permaneció en la casa de Obed-Edom, y dice que el Señor se manifestó y bendijo a Obed-Edom en todo. Amén, distinto, ¿no? Quizás cómo habrá sido la vida de Obed-Edom antes, no sabemos. Pero quizás le faltaba bendición, quizás no sabía su producción, quizás su familia una macana, no sé cuántas cosas nos podemos imaginar. Pero el día que la presencia de Dios se posa en la casa de Obed-Edom, dice, desciende la bendición de él. Amén. Entonces le cuentan eso a David, le dice: ¿sabes qué, David? Te cuento que el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom, así que, y todo, dice, todo lo que le pertenece a Obed-Edom, ¿no? Y entonces dijo: bueno, este es el momento, y después llevaron el arca a la ciudad de David, pero ya con la ley, de acuerdo a lo que Dios decía en la palabra, de acuerdo a cómo debía de ser, ya la trasladan. Más adelante, en la palabra, se da la lista de los porteros que trabajaban en el templo, ¿no? Y se da la lista del primer nombre, ¿no? Y se registra a 2 Obed-Edom, ¿no? Uno que era antiguo y uno que de repente aparece después de esto. Entonces lo que creemos es que Obed-Edom dijo: se van a llevar el arca, pero me ha bendecido, entonces no me importa, yo voy tras su presencia, y se va, ¿no? Y dice: no, vamos con toda la fe, creo que eran 70 en los de su hogar, dice: todos nos vamos ahora a servir a Dios. Y dice: bueno, no sé, a ver, no tengo linaje de sacerdote, ¿qué puedo hacer en la casa de Dios? Ser portero. Yo estoy de portero, pero no me alejo de la presencia de Dios más, porque Él me ha cambiado mi vida. Amén, gloria a Dios. Amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Escucha bien, dice: Dios habita donde lo aman. Amén. Y podemos quizás impregnarnos del versículo de Juan 2:16: el celo por tu casa me consume. Hablamos de amor, hablamos de un amor por Dios. Hablamos, dice el versículo 16 de Juan 2, dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Ese es el episodio donde Jesús echa a todo el mundo, ¿no?, con latigazos del templo. ¿Por qué? Porque las personas estaban ahí sin temor de Dios, ¿no? ¿Qué era? Tú tenías que llevar tu ofrenda, pero tenía que ser un animalito de tu casa, tenía que estar 1 año contigo, era todo un proceso. Pero lo que hacían, decían: ya, así digamos, como parecía nuestra cultura, bueno, para hacerlo más rápido, me olvidaba, o sea, no te has ocupado todo el año de traer la ofrenda a Dios, ¿no? Entonces de repente decía: ya, para matarla, en el templo hay personas que están vendiendo la viveza criolla, decía: ya, entonces compras uno, aquí está, ¿no? Entonces era más o menos así, pero sin corazón, no hacía ningún esfuerzo por Dios. Entonces por eso el Señor los echa, dice: no, y le dice: esta casa es la casa de mi padre, tiene que ser llamada casa de oración, no una cueva de ladrones. Y por eso se acuerdan sus discípulos, dice: el celo por tu casa me consumirá. Hablamos de un celo de amor. Amén. Amén. Dios habita
donde lo aman. Dios habita donde lo aman. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer su visitación, reconocerla. Porque podemos estar tan distraídos y diciendo, Dios me va a perdonar en todo lo que haga, así como Ofni y Finehas, que quizás ellos decían, eso es decir, puedo pecar, puedo hacer todo lo que quiera, Dios me va a perdonar. No, quizás pensaban eso, ¿no? Y no vivían en un temor constante, y como eran débiles, ¿no? en la carne, y se entregaban a su debilidad, y era pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. No era que no les habían dicho no hagas. Ahora sí, digamos, el Señor le llama la atención a Elí y le dice, ¿por qué tú has honrado más a tus hijos que a mí? ¿No? ¿Por qué? Y la gente le dice, pero no sé, disciplinados, porque ya era muy evidente los pecados que ellos tenían, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que nuestro Señor merece a que reconozcamos su visitación, que busquemos su visitación y que realmente hagamos que Él se quede. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que amarlo, pero de verdad, amar a Dios, de verdad con todo el corazón, ¿no? Amarlo. Y que realmente, porque Él va a mirar a corazones que se enciendan en amor por Él. Lucas 19:41 dice así: cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Él es Jesús, ¿no? Diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te citarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y aquí estaba Jesús hablando a la ciudad, a Jerusalén. Imagínense, Jesús mismo había llegado, su visitación, y no la habían reconocido, ¿no? Y por eso Él llora, ¿no? Ahora, uno dice que el Señor por eso les ha lanzado una maldición. En realidad, en parte tú vas a ir conociendo la profecía. La profecía tiene la característica de ver lo que podía pasar adelante. Entonces, el Señor sabe si vamos a vivir o no tiempos difíciles. El Señor sabe qué va a pasar. Entonces, era como que el Señor Jesús les decía, ¿sabes qué? ¿No sabes que van a venir en 70 años? Porque eso sucede. Van a venir, van a destruir toda la ciudad. Van a venir, ¿no? Los romanos van a destruir todo. Y no sabes lo que va a pasar. O sea, como diciendo, si hubieras reconocido mi visitación, quizás el Señor hubiera peleado por ti, o quizás, no sé, algo hubiera pasado, ¿no? Pero resulta que no reconocieron el tiempo de la visitación. Entonces se cumplió todo esto, el 70 después de Cristo. Toda la ciudad se destruyó. Dice, no quedó piedra sobre piedra, tal cual como está escrito acá en Lucas. Si tú ves los libros de la historia de esa época, es tal cual lo que Jesús dijo que iba a pasar, pasó. Hay que reconocer su visitación. Hay que reconocer cuando Dios visita un lugar. Amén. Así que voy a invitarte a que podamos ponernos de pie y le podamos decir, Señor, quiero que me conviertas en una persona que ame tu presencia.